Un restaurante, siempre he creído, es mucho más que un lugar para comer. Es un organismo vivo. Cada plato servido es una pulsación, cada cliente satisfecho es una respiración, cada miembro del equipo es una célula trabajando en armonía. Durante 15 años, fui una célula en el organismo de otros chefs, trabajando en cocinas calientes y caóticas por toda la Ciudad de México, desde Polanco hasta el centro histórico. Cada peso que ahorré, cada noche mal dormida, cada corte y quemadura en mis manos fue una inversión en mi propio sueño. Un día, tendría mi propio organismo, un lugar donde cada detalle, desde la sal en el pan hasta el cuadro en la pared, sería una expresión de mi alma. Y lo conseguí. El restaurante se llamaba Raíz, y era la obra de mi vida. Pero en la noche en que nació, la persona que debía ser mi corazón simplemente no apareció. La ausencia de mi esposa, Carolina, en la noche de inauguración no fue un evento aislado. Fue la culminación de años de una lenta y sutil erosión de apoyo, un desdén velado por mi oficio que me negué a ver durante mucho tiempo. Para ella, que trabajaba con el brillo efímero del marketing de moda, mi pasión por la cocina era algo rústico, casi primitivo. Amaba los beneficios, las cenas que preparaba, el estatus de tener un esposo chef, pero despreciaba el proceso, las largas horas, el olor a humo en mi ropa, la devoción que mi trabajo exigía. Cuando finalmente reuní capital suficiente para comenzar a construir Raíz en un pequeño y encantador inmueble en la Roma Norte, su escepticismo se convirtió en una presencia constante. ¿Estás seguro de que quieres hundir todos nuestros ahorros en esto, Santiago?, preguntaba, enfatizando en nuestros, aunque la gran mayoría de ese dinero provenía de mi sudor. Criticó mis elecciones para la decoración, llamándolas demasiado rústicas. Cuestionó mi concepto, enfocado en ingredientes endémicos y recetas ancestrales rescatadas, como algo que ninguna persona chic va a querer comer. Cada etapa de mi sueño era recibida por ella con un suspiro de impaciencia o una crítica disfrazada de preocupación. Yo era el arquitecto y el ingeniero de mi sueño, y ella era la inspectora de obras que solo señalaba los defectos. A pesar de todo, perseveré. Trabajé día y noche, pinté paredes, lijé pisos, probé platos hasta el agotamiento. Y finalmente, la noche de la inauguración llegó. Raíz estaba deslumbrante. La luz era cálida, las mesas de madera maciza estaban puestas, y de la cocina emanaba el aroma de maíz criollo, chiles tatemados y esperanza. Estaba todo allí, mi familia venida de Puebla, mis amigos que me apoyaron, los críticos de gastronomía más importantes de la ciudad, inversores. Cada persona en ese salón era un ladrillo en los cimientos de mi éxito. Faltaba solo ella, la viga maestra. Las primeras horas fueron un borrón de adrenalina. Estaba en todas partes, en la cocina finalizando los platos, en el salón saludando a los invitados, el corazón latiendo fuerte con cada elogio. Pero por debajo de la euforia, una ansiedad fría comenzaba a infiltrarse. Cada vez que la puerta se abría, miraba, esperando ver a Carolina. No llegaba. Está atrapada en el tráfico, le decía a quien preguntaba. Tuvo un imprevisto de última hora en el trabajo. Las excusas comenzaron a sonar falsas incluso para mí. Llamaba a su celular y saltaba directamente al buzón de voz. La noche más importante de mi vida, el ápice de un sueño de una década y media, y mi esposa estaba completamente ausente. Faltaba la viga maestra, y comencé a sentir que la estructura de mi felicidad personal se tambaleaba. La noche fue un éxito rotundo. Los críticos estaban extasiados, los clientes prometieron volver. Agotamos todo. Al final, después de que el último empleado se fue, me senté en una de las mesas de mi restaurante ahora silencioso. El olor a éxito estaba en el aire, pero tenía un sabor amargo de soledad. Eran las 2 de la mañana. El cansancio y el dolor de su ausencia me golpearon como una ola. Tomé mi celular para intentar llamarla una última vez. Y fue entonces cuando lo vi. No fue una llamada o un mensaje de ella. Fue una notificación de Instagram. Una de sus amigas, una influencer digital, había publicado una serie de fotos y stories. Y allí estaba Carolina. Radiante. Llevaba un vestido de diseñador que nunca había visto. En su mano, no estaba el celular para llamarme, sino una copa de champán.
Estaba en una terraza lujosa, con el horizonte de la Ciudad de México al fondo, posando y riendo con un grupo de personas igualmente glamorosas. Leí la leyenda, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Una noche espectacular celebrando el lanzamiento del nuevo perfume, Illusion. Gracias @ marca de lujo por la invitación y los regalos. Almohadilla Noche Perfecta Almohadilla Glamour CDMX. Miré la hora de la publicación. Exactamente a las 9 de la noche. El apogeo de mi inauguración. El clic en mi cabeza fue ensordecedor. No fue un accidente. No fue una emergencia. Fue una elección. Mi esposa, mi pareja, la mujer que debería haber estado a mi lado celebrando la realización de mi sueño de vida, eligió, deliberadamente, ir a una fiesta de lanzamiento de un perfume. Un perfume. Cambió la inauguración de Raíz, la materialización de mi sangre, sudor y lágrimas, por un evento corporativo, por champán gratis y una foto para las redes sociales. El descubrimiento no me trajo furia. La furia es una emoción caliente, y lo que sentí fue un frío que congeló mi alma. Fue la claridad absoluta y devastadora de un hombre que entiende, sin sombra de duda, su verdadero valor a los ojos de la persona que ama. Para Carolina, mi sueño de vida era menos importante que un evento social desechable. Mi restaurante se llamaba Raíz porque quería honrar los orígenes de nuestra cocina. Y esa noche, entendí que mi matrimonio no tenía raíces. Era una flor de plástico, bonita por fuera, pero muerta por dentro. Y supe, con una certeza tranquila y terrible, que necesitaba arrancarla. El camino de regreso del restaurante a nuestro apartamento se hizo en un estado de calma surrealista. El zumbido de la adrenalina de la noche de inauguración había sido reemplazado por un silencio helado que emanaba de mi pecho. No sentía la necesidad de correr, de gritar, de confrontar. Un chef aprende, por encima de todo, la importancia del mise en place, la preparación y organización de todos los ingredientes antes de que comience el servicio. La traición de Carolina era el ingrediente principal. Ahora, necesitaba preparar metódicamente el resto de la receta. Llegué a casa y la encontré en el sofá, quitándose los zapatos de tacón, el vestido de diseñador arrugado. El olor del perfume Illusion flotaba en el aire, un aroma empalagoso de falsedad. Me miró con una irritación cansada, como si mi llegada fuera una inconveniencia. Finalmente, dijo. Ya casi me dormía. ¿Cómo estuvo tu fiestecita? Fiestecita. La palabra, tan pequeña y tan desdeñosa, fue la confirmación final. No respondí. Simplemente caminé hacia ella y le extendí mi celular, con la pantalla mostrando la galería de fotos de Instagram en la que estaba etiquetada. Le mostré su propia imagen, riendo, brindando, celebrando la nada mientras la obra de mi vida nacía a unos pocos kilómetros de distancia. Miró la pantalla y luego a mí, y no tuvo la decencia de parecer avergonzada. Solo había un toque de desafío en sus ojos. Ah, eso, dijo, con un gesto displicente. Fue un evento de trabajo, Santi. Súper importante para el networking. Iba a pasar por el restaurante después, pero terminó muy tarde. Un evento de trabajo, repetí, la voz desprovista de emoción. Era un científico observando una muestra bajo el microscopio. No me dijiste que tenías un evento de trabajo. Se me olvidó, respondió, demasiado rápido. Con toda la locura de tu restaurante, se me olvidó. Estás exagerando. Fue un éxito, ¿no? Pues ya está. ¿Cuál es el problema? El problema. Me estaba preguntando cuál era el problema. El problema era que me había demostrado, de forma inequívoca, que mi sueño era, para ella, una nota a pie de página. Que su necesidad de ser vista en un evento social brillante superaba su papel como mi pareja. El problema, entendí en ese momento, era que no veía a Raíz como nuestro. Lo veía como mío, una obsesión que la molestaba, y en la que solo participaría si había algún beneficio para ella. Tienes razón, dije calmadamente, y eso la sorprendió. Fue un éxito. Mi éxito. Me alejé y fui a nuestro estudio. Me senté y comencé a redactar 2 correos electrónicos. Uno para mi abogado,
el otro para mi contador. Las instrucciones eran simples: iniciar los procedimientos para reestructurar la empresa del restaurante, convirtiéndola en una entidad de propiedad única, y abrir nuevas cuentas bancarias exclusivamente para las operaciones del negocio. Todo el capital, todo el flujo de caja, todo el futuro de Raíz sería aislado en una fortaleza financiera a la que ella no tendría acceso. Estaba construyendo un firewall. A la mañana siguiente, mientras ella dormía, salí. No fui al restaurante. Fui primero al banco, luego a los despachos del abogado y del contador. Firmé los documentos. Ejecuté la separación. Cuando llegué a Raíz al final de la mañana, el restaurante ya estaba bullendo con los preparativos para el segundo día de servicio. Las críticas de la noche anterior ya comenzaban a salir en línea, y eran brillantes. El teléfono no paraba de sonar con peticiones de reserva. Carolina apareció alrededor de las 3 de la tarde. Llevaba gafas de sol de diseñador y una sonrisa de quien espera ser aplaudida. Entró en el salón como si fuera la dueña del lugar, esperando que el personal la adulara, que yo la recibiera con un beso de disculpa. La intercepté en la entrada. ¿Puedo ayudarla?, pregunté, con la misma cortesía formal que usaría con cualquier cliente. Su sonrisa vaciló. ¿Qué quieres decir? Vine a ver cómo están las cosas, a ayudar en lo que se necesite. Agradezco la oferta, pero todo está bajo control, dije, mi voz tranquila pero firme. El equipo está entrenado. No necesitamos ayuda. Santiago, deja el drama, dijo, la voz bajando a un susurro irritado. Ya te dije que lo siento. Ahora, vamos a trabajar juntos para hacer de este lugar un éxito. No, dije, y la única palabra pareció resonar en el salón. No hay un nosotros. Dejaste eso bien claro anoche. ¿Qué diablos significa eso, Siseo? Significa que, Raíz, es mío. La cocina es mía. El sueño es mío, expliqué, como si estuviera describiendo los ingredientes de un plato. Fuiste invitada al banquete de inauguración como mi invitada de honor y elegiste ir a otra fiesta. La invitación ha sido revocada permanentemente. La comprensión comenzó a asomar en su rostro, seguida de una ola de furia. No puedes hacer eso. Soy tu esposa. Tengo derecho a la mitad de todo esto. Eso es algo que discutirán los abogados, respondí. Pero en lo que respecta a las operaciones, la identidad y el alma de este lugar, ya tienes parte. Ahora, si me disculpas, tengo un restaurante que dirigir. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, dejándola parada en la entrada. Podía sentir los ojos de todo mi equipo en mí. Lo oyeron todo. Necesitaba que lo oyeran. Necesitaba que supieran quién estaba al mando, de quién era la visión. Esa noche, Carolina había elegido un perfume llamado Illusion. ¡Qué apropiado! Porque la ilusión de que éramos un equipo, de que era mi socia, se había evaporado. Y en su lugar, quedaba solo la fría y dura realidad de mi sueño. Y sería mío, y solamente mío. Los meses que siguieron a la inauguración fueron un torbellino. Las críticas elogiosas crearon una ola de interés que se convirtió en un tsunami. Raíz se convirtió en el restaurante más comentado de la Ciudad de México. Las reservas se agotaron con 3 meses de antelación. Todas las noches, la casa estaba llena de una energía vibrante, de gente que entendía y celebraba la historia que intentaba contar con mi comida. Y en el centro de ese huracán, encontré mi paz. La cocina se convirtió en mi monasterio y mi fortaleza. El caos del servicio, el siseo de las sartenes, los gritos de «sí, chef», la danza precisa de mi equipo, todo eso era una sinfonía que calmaba mi alma. Allí dentro, lo que importaba era la habilidad, la pasión y el respeto mutuo. Mi equipo no eran solo empleados, se convirtieron en mi familia. Eran jóvenes chefs, camareros y lavaplatos que creían en mi visión y daban su sangre por ella todas las noches. Estuvieron allí en la inauguración. Vieron la ausencia de Carolina. Y vieron mi dolor transformarse en una determinación silenciosa. Su respeto por mí era real, ganado al calor del fuego, y valía más que cualquier validación que Carolina jamás podría darme.
Prácticamente me mudé al restaurante. Llegaba antes de que saliera el sol para recibir los productos frescos de los proveedores de Oaxaca y Xochimilco. Salía mucho después de la medianoche, tras limpiar y preparar la cocina para el día siguiente. El apartamento que todavía compartía técnicamente con Carolina se convirtió en solo un lugar para dormir unas pocas horas. Evitaba ir a casa cuando sabía que ella estaría allí, creando un ballet de horarios desfasados que mantenía nuestra interacción al mínimo. Ese lugar ya no era mi hogar. Mi hogar olía a tocino ahumado y cilantro fresco. Mientras yo me dedicaba a la construcción, Carolina se empeñaba en la demolición. La batalla legal comenzó, y su estrategia fue exactamente como la predije. Su abogado argumentó que Raíz era un activo conyugal y que ella, como pareja de vida que me dio apoyo emocional, tenía derecho al 50% de las ganancias y de la propiedad. Mi abogado, un hombre pragmático, simplemente presentó las pruebas, los extractos bancarios que mostraban que el capital inicial provenía de una cuenta de ahorros exclusivamente mía, y una declaración jurada de varios amigos y familiares que testificaron su constante desdén por el proyecto. Su ausencia en la inauguración se convirtió en la pieza central de nuestra defensa, la prueba irrefutable de su falta de sociedad. Cuando la vía legal resultó ser un camino lento e incierto, se lanzó a la guerra de opinión pública. Usando sus habilidades de marketing, comenzó a pintarse en las redes sociales y en su círculo social como la esposa devota y traicionada. La musa detrás del chef genial, que fue cruelmente descartada en cuanto llegó el éxito. Publicaba fotos antiguas nuestras, con leyendas melancólicas sobre tiempos más simples. Pero su narrativa tenía un fallo fatal, la verdad. La historia de la fiesta del perfume, inicialmente un rumor, comenzó a extenderse. La gente que estuvo en la inauguración, la gente que la vio en las fotos de lanzamiento, ató cabos. Su imagen de víctima comenzó a desmoronarse, reemplazada por la de una oportunista superficial. En lugar de aislarme, su campaña tuvo el efecto contrario, generó una ola de simpatía por mí en la comunidad gastronómica. Al darse cuenta de que el ataque y la victimización no funcionaban, intentó la súplica. Comencé a recibir mensajes de texto en medio de la noche. Santi, te extraño. Tenía miedo del riesgo, perdóname. Estoy tan orgullosa de lo que construiste. Quiero ser parte de esto contigo. Cada mensaje era un cuchillo transparente, el intento de perforar mi corazón para llegar a mi cuenta bancaria. Leía cada uno de ellos con el distanciamiento de un chef leyendo una mala crítica de un blogger aficionado. No respondía. Solo reenviaba todo a mi abogado. Mi reconstrucción no necesitaba su aprobación. Estaba ocurriendo todas las noches, en cada plato que salía de mi cocina, en cada gracias, chef de mis clientes. El clímax de esta fase no fue una confrontación, sino una celebración silenciosa. 6 meses después de la inauguración, la revista de gastronomía más prestigiosa de México publicó su edición anual, nombrando a Raíz como el mejor nuevo restaurante del año. Descubrí la noticia cuando mi sous chef entró en la cocina antes del servicio, sosteniendo la revista, con lágrimas en los ojos. La cocina estalló en aplausos y abrazos. Esa noche, después del servicio, cerré el restaurante solo para el equipo. Abrimos botellas del mejor mezcal que teníamos, e hice un brindis. Esto no es mío, dije, levantando el premio. Esto es nuestro. De cada uno de ustedes que creyó en este lugar cuando todo era solo un sueño. En ese momento, rodeado de mi verdadera familia, el ruido del mundo exterior, los mensajes de Carolina, las disputas legales, todo desapareció. Había creado un organismo vivo y próspero, un ecosistema de pasión y respeto. Y yo era su corazón palpitante. Ya no necesitaba la viga maestra que falló. Me había convertido en el propio cimiento. El año que siguió al premio fue de consolidación. Raíz dejó de ser la novedad de moda para convertirse en una institución respetada en la escena gastronómica de la Ciudad de México. Con el éxito, llegó la estabilidad. Ascendí a mi sous chef a jefe de cocina, lo que me permitió dar un paso atrás de la línea de fuego diaria y centrarme en la creación, la estrategia y, por primera vez en mucho tiempo, en tener una vida fuera del restaurante.
La estructura que había construido era ahora lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí misma, dándome la libertad de ser su arquitecto y no solo su principal operario. Mi apartamento, que antes era un mero dormitorio, se convirtió en un refugio. Volví a cocinar para mí mismo, no por obligación o prueba, sino por placer. Ese espacio, que antes resonaba con el silencio de un matrimonio fracasado, ahora estaba lleno del sonido del jazz y el olor a pan casero. El divorcio se finalizó con el mínimo de drama. La estrategia legal de Carolina de posicionarse como socia fue desmantelada por la abrumadora evidencia de su falta de apoyo. Al final, el acuerdo fue justo, basado en los bienes que acumulamos antes de la creación de Raíz. Recibió su parte de la venta de nuestro antiguo apartamento y una pensión por un tiempo limitado. El restaurante, su alma, sus futuras ganancias, fue legalmente reconocido como mío. La firma final en el papel fue como limpiar la encimera después de un largo y agotador servicio, un acto final que señala que el trabajo está hecho y se puede descansar. Fue en este nuevo periodo de calma que conocí a Isabel. Era una de las críticas de gastronomía más respetadas del país, y su reseña sobre Raíz fue una de las primeras y más importantes. Lo que me impresionó no fueron los elogios, sino la profundidad. No escribió sobre la comida, escribió sobre la historia detrás de ella. Entendió la filosofía, el respeto por el ingrediente, el alma que intenté infundir en cada plato. Le envié un correo electrónico, agradeciéndole por haber entendido la gramática de mi cocina. Respondió, y un correo llevó a un café, que llevó a una cena, que llevó a un viaje de fin de semana a Oaxaca para investigar variedades de maíz. Con Isabel, la conversación nunca terminaba. Era tan apasionada por su oficio como yo por el mío. Donde Carolina veía mi trabajo como una tarea sucia y prolongada, Isabel lo veía como una forma de arte. Se sentaba en la barra de mi cocina durante horas, observándome probar un nuevo mole, haciendo preguntas inteligentes, probando, debatiendo. No era una espectadora de mi sueño, se convirtió en parte de él. Nuestra relación no fue una pasión abrumadora, sino la lenta cocción de un plato complejo, donde los sabores se profundizan y se fusionan con el tiempo, creando algo rico y profundamente satisfactorio. Las noticias de Carolina me llegaron como un plato devuelto a la cocina, frío y no deseado. Fue a través de uno de mis proveedores, un hombre que conocía a todo el mundo en el sector. Me contaba sobre un nuevo hotel de lujo que había abierto y, casualmente, mencionó el evento de lanzamiento. Tu exesposa estaba allí, dijo, un poco avergonzado. Carolina. Está trabajando para la agencia de marketing que organizó el evento. Creo que ya no trabaja por su cuenta. Dudó. Se veía, diferente. Forzando una sonrisa. Tratando de hacer contactos. Ya sabes cómo es. Sabía exactamente cómo era. Carolina, que vivía para proyectar una imagen de éxito y ocio sin esfuerzo, ahora era una empleada, ejecutando los eventos brillantes a los que antes asistía como invitada de honor. El dinero del divorcio, que debería haber sido un nuevo comienzo, había sido claramente quemado en el intento de mantener una fachada insostenible. La reina de las apariencias ahora tenía que trabajar para pulir las apariencias de los otros. La noticia no me trajo alegría, ni una pizca de Schadenfreude. Trajo una especie de melancolía profesional. Era como ver un ingrediente noble y caro ser mal utilizado y estropeado por un cocinero sin técnica. Carolina tenía inteligencia, tenía encanto. Pero había construido toda su vida sobre cimientos equivocados, la validación externa. Cuando la fuente de esa validación, mi apoyo incondicional y el círculo social que cultivaba, se secó, toda su estructura se derrumbó. Entiendo, fue todo lo que le dije al proveedor, cambiando de tema a la calidad de los tomates de la temporada. Esa noche, mientras Isabel y yo planeábamos el menú para el próximo festival de gastronomía, la imagen de Carolina en su evento de trabajo me vino a la mente por un instante. Era la imagen de alguien atrapado en una receta que ya no funcionaba, pero que se negaba a cambiar los ingredientes. Yo, por otro lado, estaba en mi cocina, rodeado de ingredientes frescos, de nuevas ideas y de la compañía de una mujer que entendía que la mejor comida, al igual que la mejor vida, está hecha de sustancia, no de ilusión.
Había consolidado mi nuevo mundo, y era delicioso. Pasaron 2 años, y las estaciones de mi vida cambiaron para mejor. Raíz ya no era solo un restaurante, se había convertido en un destino, ganando un reconocimiento internacional que nunca me atreví a soñar. Pero el mayor éxito no estaba en los premios, sino en el equilibrio que encontré. Con un equipo sólido y la compañía de Isabel, que se convirtió en mi esposa en una pequeña ceremonia en Oaxaca, aprendí a ser más que solo un chef. Me convertí en un mentor para jóvenes cocineros, en un compañero presente, en un hombre en paz. Habíamos construido una vida rica en sabores, texturas y, sobre todo, en sustancia. El encuentro final, el que cerró el círculo de forma tan poética que ni yo podría haberlo escrito, tuvo lugar en la noche de inauguración de otro restaurante. No el mío, sino el de un joven chef llamado Mateo, que había sido mi sous chef durante años. Yo era su mentor, su mayor apoyo, y esa noche era su invitado de honor. Sentado en la mejor mesa, junto a Isabel, observaba el sueño de otra persona hacerse realidad. La sensación de orgullo era inmensa. Estaba allí para ser la viga de soporte que a mí me faltó un día. El restaurante estaba abarrotado, la energía era eléctrica. Y fue en ese escenario que la vi. Carolina. No estaba sentada en una mesa, disfrutando de la noche. Estaba de pie, cerca de la puerta, con un auricular y una tablilla en la mano. Llevaba un traje negro genérico, la ropa de quien trabaja tras bastidores. El brillo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una tensión profesional y un cansancio que el maquillaje no podía ocultar. Formaba parte del equipo de marketing contratado para el evento. Estaba trabajando en la inauguración de otra persona, mientras yo estaba siendo celebrado. La inversión de roles era tan brutal y tan completa que parecía una escena sacada de una película. Como parte de sus funciones, tuvo que pasar por nuestra mesa para asegurarse de que los invitados importantes estuvieran satisfechos. Vi el momento en que se dio cuenta de que tendría que hablarnos. Vi la duda, la mandíbula tensándose. Pero era profesional. Se acercó a la mesa, los ojos enfocados en un punto justo por encima de mi cabeza. Chef Santiago. Señora Isabel, dijo, la voz formal y quebradiza. El uso de mi título fue un reconocimiento tácito de la distancia insuperable entre nosotros. Espero que todo sea de su agrado esta noche. Todo está maravilloso, Carolina, respondí, mi voz amable, pero con la misma formalidad. Mateo está haciendo un trabajo increíble. Debes estar orgullosa de formar parte de esto. El cumplido pareció desarmarla. Me miró, y detrás de la máscara profesional, vi un destello de la mujer amargada que conocía. Una sonrisa cínica tocó sus labios. ¿Quién lo diría?, susurró, casi para sí misma, que tu pequeña obsesión con la comida se convertiría en todo esto. Fue su última pulla, el último intento de disminuir mi sueño, de reescribir la historia como si yo fuera el loco, y no ella la ciega. Pero la puya no encontró carne, solo la superficie lisa de mi paz. La miré, no con rabia, sino con una claridad final. Y le di el veredicto final de nuestra historia, la última línea de nuestra receta. No era una obsesión, Carolina, dije calmadamente. Es una raíz. Hice un gesto en dirección a mi antiguo restaurante, cuyo nombre flotaba invisible entre nosotros. Algunas personas nutren sus raíces, las riegan con respeto y sacrificio, hasta que dan fruto. Otras, la miré directamente, cortan las suyas y luego se pasan la vida preguntándose por qué todo lo que prueban no tiene sabor. Retrocedió como si la hubieran golpeado. No había nada que pudiera decir. La verdad de esa metáfora era absoluta. En ese momento, el joven chef Mateo se acercó a nuestra mesa, el rostro brillante de sudor y felicidad. Chef. ¿Qué te pareció?, preguntó, ansioso. Me levanté y lo abracé. Estoy orgulloso de ti, hijo, dije. Me volví hacia Isabel, tomando su mano, y dirigí toda mi atención al futuro que estaba justo frente a mí. Carolina todavía estaba allí, pero para mí, ya había desaparecido, una sombra en medio de la celebración. Más tarde, en casa, mientras Isabel y yo compartíamos una copa de vino, reflexioné sobre el viaje. Un sueño,
me di cuenta, es como la receta más compleja. Requiere los mejores ingredientes, pero, por encima de todo, requiere un ambiente de apoyo para que los sabores puedan desarrollarse. Durante años, intenté cocinar en una cocina donde uno de los ingredientes principales era el veneno del desdén. La lección más importante de mi vida no fue cómo crear un plato perfecto, sino el coraje de quitar el ingrediente que estaba arruinando todo el banquete. Al hacerlo, descubrí que la receta de la felicidad era, después de todo, mucho más simple de lo que imaginaba. Y era absolutamente deliciosa.